Le damos un saludo a todas las personas que se conectan desde todo América Latina y el mundo al canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa a esta hora del día. Gracias por acompañarnos en esta emisión del día de hoy, en este programa que estamos haciendo bajo el eslogan de la ganadería no es el enemigo. La ganadería puede ser el mejor aliado del planeta, de la humanidad, etcétera. Entonces, para esto hemos tenido hoy la oportunidad de invitar a un amigo reciente. Realmente nos conocimos en el 2021 por la organización del Foro Latinoamericano de Ganadería Regenerativa. Allí tuvimos la oportunidad de compartir espacio con este invitado y pues les quiero presentar a este amigo reciente, pero con quien compartimos completamente todo el trabajo que él viene haciendo y del cual nos va a compartir el día de hoy. Estoy hablando específicamente de Pablo Manzano. Pablo, pues primero que todo, bienvenido al canal de nuevo, porque ya te escuchamos en el foro del año pasado, pero bienvenido de nuevo al canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Gracias por aceptar la invitación y pues bueno, bienvenidísimo siempre. Aquí este espacio es para que compartamos siempre. Pues muchas gracias, Michael, y ya sabes, siempre encantado de estar aquí contigo. Excelente. Bueno, Pablo nos acompaña hoy desde España, así que es un gran gusto de poder también interactuar con nuestros partners de otro continente y sobre todo de un país como España, que además, bueno, Pablo radica en España, pero trabaja en varios países. Y quiero que tú mismo nos cuentes un poco de eso, Pablo. Cuéntale a nuestro público, aunque eres por segunda vez invitado al canal, en la vez anterior no tuvimos la oportunidad de escuchar la historia tuya, pero ahorita sí. Cuéntanos un poco de tu profesión, a qué te dedicas exactamente. Sí, yo tengo bastante experiencia internacional porque comencé de investigador en pastizales en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la capital de España, ya hace bastante, ya hace 21 años. Y luego pasé a trabajar en cooperación al desarrollo, primero en una ONG más pequeña, el Fondo para la Conservación del Bute Negro en Bosnia y Herzegovina, y luego estuve trabajando para organizaciones internacionales, para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza primero y para la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Desde Nairobi, primero desde Kenia, y desde Roma, desde Italia luego. Y bueno, luego he estado haciendo consultorías internacionales para otras organizaciones internacionales, como pueden ser el Fondo Internacional de Desarrollo Agrario, o el Banco Mundial, o la Cooperación Alemana y diversas ONGs e instituciones. El caso es que por mi trabajo me he movido bastante y he trabajado en África, pero también en América Latina y en Asia. Así que me he podido hacer una idea bastante global de los sistemas pastoriles. Y eso hace que a partir de 2020 comience un postdoc, un contrato postdoctoral en la Universidad de Helsinki de 2 años en el Centro de Investigación de Cambio Global o en el Grupo de Investigación de Cambio Global, donde pongo en práctica, digamos, toda esta experiencia más multidisciplinar y más multigeográfica, en la que ahora desarrollo mi investigación. Desde el 1 de enero de este año, de 2022, estoy trabajando en el Basque Center for Climate Change, el Centro Vasco de Cambio Climático, en la ciudad de Bilbao, en España, pero sigo manteniendo mis colaboraciones tanto con la Universidad de Helsinki como con las redes de productores con las que trabajé en mi etapa en organizaciones internacionales. Además, yo creo que lo positivo de haber trabajado en organizaciones internacionales es que sabes también el rol que tiene la ciencia y la evidencia científica a la hora de influir políticas y a la hora de dirigir a dónde va ese criterio de desarrollo mundial, tanto a nivel de IPCC como de políticas agrarias. Excelente. Y de conservación. Sí.
Yo estoy realmente muy feliz de poder contar de nuevo con tu cooperación acá en el canal, sobre todo para una causa como la que estamos tratando de defender. Esto lo hacemos realmente de manera muy voluntaria, pero sobre todo por convicción de querer darle a conocer a la gente otra versión vivida desde el terreno, no desde un escritorio, no desde la casa, Eso sino es, eso es. desde el terreno del trabajo de campo, de la investigación, de la ciencia, pero también de la práctica agropecuaria. Y sobre todo pues una persona con tanto recorrido y de la categoría que ya has alcanzado en estos temas de investigación y desarrollo. Así que estoy seguro que vamos a disfrutar todos en el canal hoy de un gran programa contigo. Y yo le he pedido, esto ya para información a la gente que nos acompaña en este momento, le he pedido a Pablo que hoy hablemos sobre el eslogan, sobre este eslogan de la ganadería no es el enemigo, sino que puede ser el mejor aliado, conociendo de su experiencia, de su vasta experiencia en el tema de pastizales, y siendo la ganadería tan atacada hoy en día mediáticamente por temas de cambio climático, culpándole a la ganadería de ser su principal causante, culpándole también de agotar recursos, se habla mucho del agua, se habla mucho del suelo, de la degradación del suelo, de la contaminación del agua, del desperdicio de agua, de la cantidad de agua que se usa para producir un litro de leche, un kilo de carne. Se habla de muchas cosas, pero se habla. Sí. Solo se habla, ¿verdad? Porque se dicen muchas cosas sacadas de contexto, se dicen muchas mentiras a mi parecer, porque pues uno no solamente lo vive de campo como productor, sino también por la investigación y la ciencia que hacemos. Entonces, hablemos un poco entonces de esa experiencia tuya. Cuéntanos eh, un poco de lo que has preparado para hablar sobre esta temática tan trascendental para la humanidad hoy en día. Sí, de hecho a mí estos son unos temas que me interesan mucho porque aparte de mi obvio desempeño profesional en estos momentos, es en realidad mi puerta de entrada a la ganadería. Yo empiezo como ecólogo, como investigación en ecología, investigando procesos ligados a la herbivoría. Y la herbivoría es un tema que me interesa mucho porque ha sido una fuerza, ahora pasaré a explicar un poco eso, pero ha sido una fuerza escultora de los ecosistemas durante muchos millones de años. Y sin embargo, yo no digo, bueno, en realidad sí que puede que sean mentiras, pero en realidad yo tampoco voy a culpar a la gente. Los seres humanos tenemos una forma muy particular de tener nuestras estructuras cerebrales, ¿no? Y al final, desde hace ya un par de cientos de años, desde que se empieza a entender el ambiente y se empieza a fraguar un movimiento conservacionista ante el deterioro de la naturaleza, hay una comprensión de esta naturaleza como muy ligada a un tipo de ecosistemas que, aunque tienen su lugar en el planeta, no son hegemónicos, que son los bosques. Y no se entiende muy bien que en muchos otros lugares del planeta, incluso yo diría que en lugares mayoritarios, y ahora también pasaré a hablar de eso, hay formaciones más abiertas donde hay lugar para los árboles, pero no son hegemónicos. También vamos a tener otro tipo de formaciones vegetales, como son los arbustos y como son también las praderas y los pastizales. Y ahí el rol de los herbívoros es absolutamente fundamental. Y eso es algo que no se entiende mucho, primero porque desde pequeños nos han estado convenciendo, pues eso, de que el bosque es el maestro y el jefe de todos los paisajes, que tenemos que evitar el deterioro de árboles, que los incendios se evitan suprimiéndolos y no gestionando la vegetación, y una serie de ideas que al final la investigación en ecología y sobre todo en ciencia de la vegetación están desmintiendo en los últimos 30, 40 y 50 años. Ahora, por ejemplo, en España tenemos un grave problema con incendios, motivado por una ola de calor que tenemos bastante fuerte. Y a mí me ha llamado mucho la atención un tuit que he visto hoy del investigador Juli García Pausas, que es un investigador español especializado en incendios y que ha hecho bastante de estos temas,
donde contaba que en este mapa, que es de anteayer, ante la ola de calor que vive Europa, y los planes de la Comisión Europea de plantar se habla de 3.000 millones de árboles, me parece. Uno se pregunta dónde los va a plantar, pero sobre todo si realmente se está dando combustible para los incendios del mañana. Porque Exacto. aparte de la cuenca mediterránea, que es lo más típico donde se identifica que puede haber incendios, aquí vemos que en sitios nada sospechosos de bosque mediterráneo, como puede ser los alrededores de París, Bélgica, Holanda, o incluso Gran Bretaña, que están asumidos como zonas típicamente de bosque cuasi lluvioso. En realidad son zonas que ante una ola de calor que aunque poco frecuente no deja de ser probable a largo plazo, están muy expuestos a grandes incendios forestales. Y estos incendios forestales van a abrir el paisaje y van además a causar problemas si no gestionamos esa biomasa que hay ahí. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene aquí la ganadería? Hablaba sobre todo de enmarcar la ganadería dentro de lo que son los herbívoros. Y aquí me interesa un poco hablar un poco de la parte más de paleontología. Por eso te quería enseñar este mapa que me parece que ya lo compartí en el foro de latinoamericano de ganadería regenerativa, pero que no está mal sacarlo a colación una vez más, que refleja los grandes herbívoros, los megaherbívoros, que se han extinguido durante los últimos miles de años, que están en una silueta negra, y los herbívoros que aún quedan en el mundo de hoy, ¿no? Y vemos que realmente ya solo nos queda África como sitio de referencia, pero que había grandes herbívoros repartidos por todo el mundo. En Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, donde se extinguieron especies de mamuts. Y, por ejemplo, una cosa que la gente no imagina mucho es incluso en Australia había un marsupial de unas 3,5 toneladas de peso y de comportamiento migratorio que vendría a ser una cosa parecida a un hipopótamo. Entonces, estos megaherbívoros aportaban una gran funcionalidad a los ecosistemas porque estos ecosistemas evolucionaron a partir de que el origen de estos megaherbívoros, que es básicamente cuando África se une a Asia hace unos 15 millones de años, invaden, se extienden por el mundo y cambian la fisonomía de los paisajes. Y eso explica que, por ejemplo, y esto es una cosa curiosa que algunos oyentes identificarán, el que haya ahora, por ejemplo, en el río Magdalena, en Colombia, una población de hipopótamos asilvestrada, hace que esté aportando nuevas funcionalidades al ecosistema que se habían perdido hace unos 12.000 millones de años. Cuando los nativos americanos se extinguieron en el continente sudamericano, se estima que unos 50 géneros de mamíferos, la mayor parte de ellos megaherbívoros. Claro, también estamos viendo el problema que sería restaurar esa funcionalidad ecológica a base de animales silvestres. Es una cosa que la gente piensa poco de lo que tienen que sufrir, digamos, los africanos, ¿no? Con elefantes, con hipopótamos. Son animales complicados que plantean muchos conflictos de coexistencia con los humanos. Y si bien yo desde luego defiendo que tengan su lugar y que haya zonas protegidas, es cierto que luego, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que hay población local que tiene derecho a su desarrollo y a su productividad y cuesta hacer ese desarrollo compatible. En cualquier caso, no podemos esperar que estos megaherbívoros ocupen todo el paisaje, ¿no? Porque se Por volvería un supuesto. paisaje hostil para las comunidades locales. Por poner un ejemplo, cuando sales a dar una vuelta por el campo en África, en un parque nacional donde hay elefantes, donde hay hipopótamos, normalmente te acompaña un guarda de seguridad armado, un guarda de parque, un guardaparque armado. Claro, ¿cuánto costaría eso en un país donde se paguen buenos sueldos? Porque esto en el fondo te lo puedes permitir cuando vas allí porque los sueldos son bajos. Pero nos costaría una fortuna salir a dar un paseo por el campo, ¿no? Sin Claro. hablar ya de cultivos, de pastado no, porque una cosa que se observa en África es que precisamente el pastoreo es una actividad compatible con estos megaherbívoros, ¿no? Porque comparten el paisaje e incluso tienen hasta complementariedad de uso de los forrajes, pero sí para otro tipo de actividades. Entonces, ante el dilema de tener que mantener
esa funcionalidad ecológica, solo nos queda la opción de usar la ganadería. Esto parece un poco un salto cuántico, ¿no? Parece que estoy aquí hablando de cómo podemos comparar, por ejemplo, un elefante con una cabra. Bueno, pues aquí tenemos que ir por partes. Me gusta mucho hablar de elefantes porque es un animal conocido por, bueno, y además que se sabe, ¿no? Por ecología y también por lo que ves en el paisaje africano, que los elefantes realmente son conocidos por su habilidad por tirar árboles, ¿no? Pese a que ya faltan en el continente africano algunas especies de elefantes que se han extinguido, bueno, pues queda el elefante africano, que en origen más bien es un ramoneador. Entonces, muchos ecólogos se preguntan, pero bueno, ¿cómo es posible que este animal sea capaz de acabar con arbustos y árboles si lo que come son ramas, si tampoco tiene una gran capacidad de digerir hierba? Eso se sabe, por ejemplo, por la dentición, no solo por el sistema digestivo. Bueno, el caso es que se ve todo el rato a los elefantes hacer esto, ¿no? Tirar árboles abajo. Lo más curioso de todo es que muchos intentan justificar por qué tiran árboles abajo. ¿Será para comérselos? ¿Será...? Bueno, pues aquí mi respuesta, que tengo otro vídeo. Ay, me parece que se me ha cerrado, pero bueno, ahora lo vuelvo a abrir. Mientras lo vas Pero abriendo, me sí, haces pensar con esto en el caso de Alan Savory, que me imagino lo identificas, claro, eh, por supuesto. que precisamente vivió una situación, puede ser que la menciones en este momento que nos estás hablando de elefantes, pero que le tocó vivir esta situación y que fue su punto de partida para empezar a hablar de manejo holístico, de prácticamente aprobar un elefanticidio allí en África, precisamente por el supuesto daño que estaban causando en las sabanas africanas y que al matar esos miles de elefantes pues iban a tener un reverdecer de su sabana, y resultó siendo exactamente todo lo opuesto. Sí, de hecho me gustaría retomar esto en un momento porque es un factor muy importante y de hecho eso le hizo abrir los ojos a Alan Savory. En la zona del río Zambeze en Zimbabue tienen una de las mejores poblaciones de elefante africano del continente y él luego habla con mucha tristeza de aquello, de que tuviera que organizar esa matanza de elefantes, se supone que para proteger el ecosistema, cuando se dio cuenta de que en realidad lo que tenía que posibilitar es que esos elefantes se movieran, no había ningún problema con esa densidad de animales. Y de la densidad de animales quiero hablar en un momento. Pero ahora que he recuperado el vídeo este, porque al cerrar el otro se me ha... Que Se estoy ahora... cerraron Ah, ambos. pues es que... No, es que lo tengo abierto, pero no me ofrece compartirlo. Bueno, es un vídeo de TikTok bastante gracioso, que es una pena que no te pueda compartir. Porque el caso es que sale un elefante tirando un árbol, ¿no? Y entonces dices, ¿este elefante qué va a hacer con este árbol? Pues resulta, con esto de ¿para qué tiran los elefantes árboles abajo? Bueno, pues resulta que lo tira para rascarse el culo. Después se ve una secuencia en la que lo que está haciendo es rascarse el culo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que al final el elefante tira árboles no por una razón en particular, sino porque puede. Es un animal lo suficientemente grande como para sacarles ese provecho, ¿no? Entonces, mira, aquí está. ¿Ves? Tú ves a este elefante, que bueno, aquí está en el coche, típico de safari, qué bonito, está tirando el árbol. ¡Ay, madre! Nos ha cortado la salida, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues no se dedica a ramonear, se dedica a rascarse el culo. Pues esto lo hace un animal que simplemente tiene la capacidad para ello, sin más, ¿no? Así es. No es una razón en particular. Entonces, son animales que por su propio poderío físico van a tener esa capacidad de abrir el paisaje. Entonces, como tienen esa capacidad de abrir el paisaje, se ha interpretado a menudo que eran destructivos, sobre todo porque tenemos esa idea del bosque cerrado que nos hace pensar que no debería haber tantos herbívoros. Pero aquí viene un señor que se llama William Bond, que es este señor de aquí, que es un ecólogo africano. Como veis, claro, os contaba que
es en África donde quedan megaherbívoros y entonces es en África donde uno se da cuenta de estas cosas. Yo personalmente he vivido en África 10 años y gracias a eso he aprendido mucho de herbivoría que seguramente no habría aprendido si no hubiera estado allí. Y este hombre, bueno, pues se fija en que el trabajo hecho por un ecólogo que se llama Whitaker en el 75 identifica una zona de ecosistemas que no se sabe si son abiertos o cerrados, que son esos ecosistemas de sabana que tienen estados alternativos. Pueden ser bosques, pero también pueden ser praderas o lugares abiertos. Y bueno, pues Bond desarrolla los últimos 20 años bastante trabajo en esto, que lo ha plasmado en este libro de 2019, pero yo me quedo, sobre todo para explicar en esencia lo que hace, con este mapa que desarrolla en 2004 y que también comparte en este libro de 2019, en el que muestra la extensión de estos ecosistemas abiertos. Y es sorprendente porque estamos viendo zonas que no nos esperarían que son tales ecosistemas abiertos. Bueno, en África sí lo tenemos claro, en la zona de sabana, de bosques de mopane que son sabanoides, del este de Sudáfrica, pero por ejemplo todo el Chaco impenetrable o todo el cerrado que mucha gente identifica como un bosque cerrado, o más sorprendente aún, los bosques de China oriental, los bosques centro y este europeos, el bosque mediterráneo, la zona este de Estados Unidos. Esto, según Whitaker y según lo plasma Bond en el mapa, son bosques abiertos, son ecosistemas abiertos, son sabanas. Es decir, son zonas donde, sobre todo en las zonas más llanas, vamos a tener una abundancia de herbáceas sobre las leñosas. ¿Y esto quién lo mantiene? Bueno, pues aquí es donde viene el gran juego, ¿no? Entonces, en un trabajo que tengo en revisión en una revista, pero bueno, como está ya en segunda revisión, cruzamos los dedos a ver si sale pronto, y os lo comparto. Aquí hemos superpuesto el mapa de Bond a un mapa de distribución de biomas del mundo, ¿no? Y luego hemos puesto unos numeritos. Bueno, pues resulta que el mapa de Bond, como veis, está tanto en zonas que se asumen como de pastizal o de sabana. Este es un mapa ya un poquito más avanzado y reconoce tanto el cerrado como el Chaco, como grasslands, como pastizales, pero bueno, también está ahí el bosque chiquitano, que se considera cerrado. Pero también Bond está poniendo zonas abiertas en la India, que en muchos sitios se siguen considerando bosques, aunque están llenas de elefantes y están bastante abiertas, pero se considera que es por el ganado, no por los elefantes. En Indochina, en el sudeste asiático y en China oriental. Y por supuesto también en todas estas zonas de los grandes bosques europeos y de los grandes bosques del este de Estados Unidos. Entonces esto llama mucho la atención, ¿no? Porque contradice todo lo que nos han contado. Y la fuerza motriz de mantenimiento de estas zonas abiertas durante los últimos millones de años han sido precisamente los herbívoros. Estos números que os comentaba son de estudios que señalan, que referenciamos en este trabajo, que señalan abundancias de herbívoros, ya sea en el presente, ya sea en el pasado cercano, y con pasado cercano estoy hablando del Holoceno, del Pleistoceno tardío o incluso del último interglacial. El dato para Gran Bretaña es del último interglacial, es decir, de hace 100.000 años, de abundancias de herbívoros comparables o superiores a las que vemos hoy en día en el Serengeti. El Serengeti es este ecosistema africano que está aquí, al este del lago Victoria, donde migran 1,5 millones de ñus, 300.000 cebras, 200.000 gacelas, en un círculo anual, siguiendo los pastos cuando son más nutritivos en las zonas más secas y donde aún están verdes en las zonas más húmedas. Con esto, además, en este mapa añadimos también este 1, que son 2 estudios sobre la taiga actual, la taiga tundra, que se supone, por los autores que hicieron estos estudios, que son ecosistemas degradados a un sistema más forestal en lo que venía siendo hasta la extinción de los mamuts
lo que llaman una estepa de mamuts. Es decir, es otro ecosistema abierto. Lo que pasa es que es un ecosistema boreal que Bond y Whitaker no capturaron en los triplodiagramas de Whitaker y en el mapa de Bond. Entonces, esto que nos está mostrando un mundo donde las densidades altas de herbívoros, muy altas, estamos hablando de más de 10 toneladas de herbívoros por kilómetro cuadrado, son frecuentes. Entonces, bueno, pues cuando a Savory le dicen que tiene que descastar elefantes, que es como lo llaman a lo de reducir los números poblacionales, es porque estaban observando en Zimbabue una población bastante alta y sobre todo una población bastante alta, pero que seguía sin ser de 10 toneladas por hectárea, pero sobre todo era una población sedentaria. Una cosa común que se ve a los sistemas actuales que mantienen estas densidades es que son sistemas migratorios. Porque, bueno, tanto en la productividad ganadera, que eso se sabe por la esencia de la ganadería regenerativa, pero también del pastoreo nómada y se sabe también en ecología de grandes herbívoros, los ecosistemas son mucho más productivos cuando los animales pueden seguir el crecimiento de la hierba y pueden pastar la hierba allí donde está en fase de crecimiento, lógicamente. Y además, bueno, pues luego además van a tener mejores productividades porque simplemente van a pasar menos calor, van a pasar menos frío, van a tener menos parásitos, van a tener en general mejores condiciones, ¿no? Van a tener una mejor condición corporal, etc. Y entonces vemos, en ganadería, vemos rendimientos más altos que se corresponden con estas altas densidades de herbívoros en sistemas migratorios. Entonces, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Para tener sistemas ganaderos, digamos que sostenibles y productivos y que se adecúen bien a las condiciones del ecosistema, necesitamos que esos sistemas, si no migren, sí que imiten las migraciones de los grandes herbívoros, porque es en esas condiciones como ha evolucionado la vegetación de la Tierra en los últimos millones de años. Ahora bien, como decía, los seres humanos somos tozudos y nos cuesta aprender cosas nuevas pasada la infancia. Bueno, pues cuando nos han enseñado que los bosques son fundamentales, pues empezamos a defender cosas como en este trabajo en Nature Sustainability de hace un año, en el que decían el potencial que hay de combatir el cambio climático reforestando, plantando árboles por todas partes. Incluso se llegan a decir cosas como que nos podemos permitir emitir durante tantos años más combustibles fósiles porque se pueden fijar ese carbono en los bosques. Además pasa una cosa curiosa, que cuando se superpone uno de estos mapas que salen en este artículo con el mapa de Bond, que es un ejercicio que hicimos en este GIF de aquí, como vemos el solapamiento de los pastizales que dicen que quieren usar para reforestar es casi simétrico con el mapa de Bond. ¿Esto qué significa? Esto significa que están pensando en expulsar a la ganadería extensiva, a la ganadería basada en pasto, para hacer sitio, para, por ejemplo, compensar emisiones de aviación o para seguir extrayendo petróleo y seguir ganando dinero. Y yo creo que es así de grave, ¿no? a lo que nos estamos enfrentando. Y en este sentido, el patito feo es la ganadería pasto, que es precisamente la que tiene más funcionalidad ecosistémica. Pero luego, hablando de funcionalidad ecosistémica, también hay un elemento muy importante, y es que, bueno, como tú bien sabes, Michael, se le acusa de provocar cambio climático. Bien. Si tenemos en cuenta lo que hace la ganadería extensiva, que es una cosa muy parecida a lo que hacen pues, estos ñus que hablan del Serengeti, estas cebras, estos búfalos, etc. Al final, si medimos las emisiones de gases de efecto invernadero en esos ecosistemas de sabana con alta densidad de herbívoros, sacamos que las emisiones de gases de efecto invernadero son muy parecidas.
son elevadas en ambos casos, pero son muy parecidas. Entonces, ¿tú dirías que este panel de aquí, el panel de la izquierda, es cambio climático antropogénico? ¿O dirías que es un proceso natural? Un proceso Es un natural. Obviamente es un proceso natural. Entonces, ¿por qué le vamos a acusar a este escenario? Es el mismo escenario, ¿no? Es la misma acacia, el mismo monte, está hecho con toda la intención. ¿Por qué vamos a acusar a estas emisiones de gases de efecto invernadero como antropogénicas si en realidad son parte del mismo ecosistema? Es una acusación absurda. Y es más, es que los gases de efecto invernadero en sí no son una cosa mala para el planeta Tierra. El problema son los antropogénicos. Si no hubiera efecto invernadero, tendríamos un clima parecido al de Marte, cosa, bueno, que básicamente imposibilitaría la vida sobre la faz de la Tierra. Entonces, los procesos naturales de gases de efecto invernadero no nos debería molestar, por eso nadie nos dice que dejemos de respirar, ¿no? Que el CO2 es un gas de efecto invernadero, o el vapor de agua, que es en realidad el mayor gas de efecto invernadero, lo que pasa es que es un factor natural. El verdadero problema está en el uso de combustible fósil, que es el origen de los gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí en este diagrama incluí un poquito aquí, digamos que esto sería de los 4x4 que van viendo los ñus y las cebras y los leones, ¿no? Ajá. Aquí un poquito más, porque los productos al fin y al cabo se venden, se comercializan, a lo mejor se les da un poquito de pienso para que no se mueran a veces, aunque en el contexto africano esto pasa pocas veces porque tampoco tienen dinero. Y se está hablando de sustituirlo por una agricultura intensiva, o bien por un escenario de abandono donde no se mitiga nada de gases de efecto invernadero, o bien por una agricultura intensiva que sobre el papel sí reduce gases de efecto invernadero, pero en realidad lo que está haciendo es aumentar el uso de combustible fósil en zonas concretas y está produciendo alimentos a un coste de combustible fósil mayor, que es el verdadero problema que tenemos. Entonces, esto es un asunto preocupante. Esto es de un trabajo que publiqué en 2019, pero ahora mismo estamos con un trabajo en revisión precisamente sobre África, donde confirmamos con datos contantes y sonantes todo esto. Claro, esto precisamente es lo que está en discusión para el que lo quiere discutir y el que lo quiere escuchar, porque es que también nos pasa que la gente que entra en defensa o en oposición a la ganadería, en defensa de la agricultura intensiva y en oposición a la ganadería, o en defensa del ecologismo radical y la defensa animal y el veganismo, todas esas trincheras desde las cuales se ataca la ganadería. Acá es muy interesante ver que, bueno, yo tengo esa opinión particular, y es que yo me planteo una hipótesis, y es qué pasa si ellos cumplen el objetivo de acabar con la ganadería desde el punto de vista de producción y comercio. Y me lo planteo así como hipótesis porque yo digo, ¿qué haría un ganadero? Si el ganadero no puede seguir produciendo con su ganado, de nada le sirve mantenerlo porque eso le va a costar. El solo hecho de tenerlos ahí comiendo pasto, eso cuesta porque no se pueden dejar sueltos a que hagan y deshagan como quieran. Entonces, los va a liberar. ¿Qué pasaría si los millones de ganaderos que hay en el mundo, bueno, millones, no, estamos hablando de más o menos 1.000, bueno, si son millones, 1.000 millones de productores ganaderos en el mundo, dijeran, bueno, soltemos el ganado, ya no hagamos más ganadería porque tienen razón aquellos y esos animales tendrán que ir a un ecosistema. Claro, porque al Pero lo que final la vemos, ocupación del nicho es la misma, efectivamente, es una exacto, cuestión de nicho ecológico. Pero fíjate, eso pasó en Chernobyl. En Chernobyl la gente se fue de la noche a la mañana y ahora vemos que además es gracioso porque es un rebaño silvestre de vacas frisonas, de vacas Holstein, que han desarrollado comportamientos que ya hay gente estudiándolas, se están desarrollando comportamientos parecidos a los suros, al antepasado del ganado bovino que se extinguió en el siglo XVIII. Y interesante. eso resulta muy interesante. Entonces, a lo mejor con un abandono masivo de la ganadería, veríamos una recolonización de nichos ecológicos
por parte de esa ganadería. Pero me parece también importante una distinción de algo que has dicho, y es que has hablado de ecologistas, has hablado de animalistas, y luego también distinguiría entre maneras de hacer ganadería. Porque yo sé que precisamente tú eres un defensor de la ganadería bien hecha, de la ganadería sostenible. Igual que no hay en el colectivo ambientalista, digamos, o yo no sé si es un colectivo ambientalista, pero hay dos facciones que cada vez se separan más. Uno es la gente que quiere conservar ecosistemas. Y a esta gente, la ganadería sostenible los tiene de su lado. Y es una gente con la que hay Correcto, que tejer alianzas, correcto. claramente. Porque la ganadería sostenible es una ganadería de alto valor añadido, de alto valor ecológico, que tiene que poner el valor, ese alto valor ecológico. Y ahí es fundamental aliarse con ese ecologismo de base ecosistémica, que tiene fuerza en las ciudades, que es donde la ganadería no tiene fuerza como grupo de presión, digamos, y que cada vez se lleva peor con el colectivo animalista, que es un colectivo que a mí me gusta llamar peluchista, de la disneyficación de la naturaleza, ¿no? Que en realidad es puro pensamiento ingenuo urbanita, que se piensa que podemos vivir al margen de la naturaleza, con una desconexión total, que por ejemplo no toman miel porque es esclavizar las ovejas, que no toman carne porque se mata una vaca, sin pensar que plantar trigo es mucho peor para los millones de topillos o los millones incluso de insectos, como por ejemplo los colémbolos que viven en el suelo. Las abejas. En términos de muertes o de las abejas silvestres, porque sí, la abeja maya, que es una de estas disneyficada o peluchificada, esa sí les importa, pero las cientos de especies de abejas silvestres, esas que son muy favorecidas por la ganadería extensiva regenerativa o móvil, que no tanto la estante, por eso también me gusta distinguir entre tipos de ganadería, esas no les importan, ¿no? Y el caso de el hecho de que nos comamos una vaca o de que nos bebamos su leche posibilita crear vida y mantener naturaleza, pero con esta cortada de miras que da la vida en la gran ciudad, yo creo, la vida urbana, que te desconecta totalmente de la naturaleza, pierdes esa perspectiva. Pero luego también es importante hacer esa distinción entre tipos de práctica ganadera. Y ahí Correcto. es donde los productores y productoras ganaderos, que son los que tienen mayor interés en hacer las cosas bien y en un ambiente, en un medio ambiente sano y en una producción sostenible de alimentos, ellos tienen que buscar al colectivo ecologista. Y bueno, pues desde España yo también tengo noticias, ¿no? Como comentaba, bueno, pues España ahora mismo Déjame decir está algo antes de que por los continúes, porque incendios. Dime, dime, sí. antes de que entres en esa parte, porque me parece que es importante comentar con nuestro público esto, enfatizarlo mucho, porque tú nos estás revelando cosas muy interesantes. Y es que desde esta perspectiva que yo planteo, pues queda muy claro que definitivamente a los ecosistemas no les conviene no tener animales y pensar en bosques exclusivos, ¿cierto? Eso Sí. tiene otros matices que seguramente los podremos abordar un poco más adelante o después, que por Bueno, ejemplo claro, es, luego hay zonas, por ejemplo, hay zonas donde llueve mucho, sobre todo las pluvisilvas, que sí son de forma natural un bosque. Eso también he de decirlo. Por ejemplo, la cuenca del Amazonas o algunas zonas del oeste de Estados Unidos. Eso sí que son bosques cerrados de forma natural, pero son zonas de pluviometría muy alta, donde el ah, herbívoro no le puede a la vegetación. Vale. O sea que exacto, tampoco quiero. Y luego también comentaba que los que se reparten en zonas de laderas hay más leñosas y en zonas planas hay más herbáceas. O sea, que no quiero demonizar tampoco las formaciones de árboles, pero más bien es un paisaje complejo a parches y donde hay mucho espacio para el pasto. eso es lo que me parece más valioso de esta conversación que estamos teniendo contigo, porque finalmente es importante resaltar eso que hablas del ecologismo que defiende el ecosistema, porque yo creo que, y creo que parte de la tarea que estoy tratando de llevar a cabo con estos programas es una tarea de reconocimiento del error del ganadero, ¿cierto? Porque tampoco se trata de tapar el sol con un dedo, del ganadero y del agricultor,
porque esto es un problema conjunto. Mucho de lo que hace el agricultor se lo absorbe la ganadería. Estoy hablando de las grandes extensiones dedicadas al cultivo de la soja o soya, al cultivo del maíz, al cultivo de la avena y cualquier cantidad de productos, sorgo, en fin. Grandes extensiones que obviamente son en mucha parte consumidas por la ganadería. El producto que se genera, el 80% de la soya producida en Sudamérica se lo consume la ganadería en el mundo. El 20% Sí, es para el ser humano. Entonces, aunque ojo, sí, Michael, ahí hay un matiz, de todas formas, porque ese dato también lo hemos analizado porque se oye mucho. Es cierto eso, pero es cierto en términos de volumen, no en términos de valor. Es decir, la tarta de soja es un subproducto que se valoriza a partir de sacar aceite de soja, ¿no? Y de decir, ¿y exactamente. ahora qué hacemos con esto? Bueno, Entonces, no. ojo que Y no solamente el ahí también hay aceite, una eficiencia. claro, y no solamente el aceite, es que para allá voy. Eh, el aceite de soja lo usa el vegano, la leche de soja, Ahí está, las bebidas de soja, los usa el vegano. Entonces acá venimos en ahí un está. conflicto en el que es que el problema no es solamente de la ganadería. Si convirtiéramos toda la dieta humana a veganismo, a depender de vegetales, el problema probablemente con los ecosistemas sería peor, porque tendría que haber una agricultura intensiva que acabe más bosques como ya lo está haciendo, y también obviamente la ganadería que se ha hecho en áreas donde no debería estar, eso es correcto, y seguramente muchas veces la ganadería que llega después de la deforestación, no porque no se deforesta para hacer ganadería, sino se deforestó Eso, y llega la ganadería después. eso, Esas eso son es, cosas, eso esas es. son cosas que siempre hay que tener ahí en el radar porque finalmente, claro, si el ganadero sigue con la práctica similar a la de la agricultura intensiva, de erosionar suelos, hacer tala de bosque, utilizar químicos, venenos, etcétera, etcétera, obviamente vamos a seguir contribuyendo con un problema, pero precisamente ahí sí es donde tiene todo el sentido que hablemos de separar las formas de hacer ganadería, que hay una ganadería que hoy en día se le llama sostenible, en otros términos regenerativa, en otros términos ecológica, pero que finalmente es una ganadería que está trabajando precisamente con el propósito de restaurar ecosistemas que se habían perdido, que se habían degradado, y eso tiene un inmenso valor. El hecho de que hoy estemos hablando de una ganadería que reforesta el suelo, de una ganadería que abandona el uso de químicos y venenos, de una ganadería que abandona el uso de los arados para no seguir erosionando suelos, que abandona el uso del fuego como herramienta para eliminar cierta vegetación y reemplazarla por otra. O sea, son cosas que definitivamente marcan una diferencia. Yo, por ejemplo, le he llamado a eso ecosistema productivo, precisamente para tirarlo hacia ese lado. Esto es un ecosistema productivo, no es una ganadería solamente. Ahí está. Bueno, además es que al final cuando hay una restauración ecológica potente, luego los rendimientos de la ganadería también mejoran. Que esto Exactamente. se sabe en estos estudios que hay en Colombia por el CIPAF y también en la Universidad Federal de San Carlos en Brasil, donde cuando se aumenta la sombra, en realidad en sistemas tropicales, el mayor limitante para la productividad ganadera no es la cantidad de forraje, sino el estrés térmico. Entonces, si tenemos cubiertas arbóreas adecuadas, estamos aumentando la productividad ganadera. O sea que yo creo que esa alianza entre ecologismo y ganadería sostenible es claro que es posible, es necesaria y hay que hacerla ya. Y que, Y además, y que se le suma el tema dime, de servicios ambientales, que son los servicios ambientales, el retorno de la fauna que era de esos ecosistemas, que tuvo que migrar porque ese ecosistema se vio vulnerado. Seguramente nunca va a ser exactamente igual al ecosistema que había antes, nunca, pero hablamos de sucesión ecológica. Es como si un incendio quema un bosque, como todo lo que nos vas a mostrar ahora, pero después viene otra recuperación o restauración, que no es el mismo ecosistema de antes, pero que finalmente sí, es una recuperación. pero Pero fíjate, Michael, que cuando estudiamos, bueno, hay formas de estudiar la flora fósil y tal, en los granos estos de polen que quedan atrapados en diferentes
sitios, ¿no? Y podemos hacernos una idea de cómo eran los paisajes antes y también otro tipo de fósiles. Sabemos que las extinciones de plantas, pese a todos estos cambios que he contado, estas extinciones de megaherbívoros, por ejemplo, en Sudamérica estaba llena de gonfotéridos, que eran unos, Centro y Sudamérica, que eran unos elefantes de 4 colmillos, 2 arriba, 2 abajo. Sabemos que las especies de plantas no ha habido grandes extinciones, no hay grandes, digamos, faltas de especies y por eso, por ejemplo, Sudamérica sigue siendo un continente megadiverso. Gracias a que las actividades humanas que siguieron, que incluyeron primero la caza y la recolección, y la caza incluía, bueno, incluso el cultivo en la selva amazónica, incluía perturbaciones muy parecidas a las que hacen los herbívoros, incluso podía ser hasta quemas controladas para generar pasto, para tener más caza de esos pocos herbívoros que habían sobrevivido, que eran de pequeño tamaño. Eso mantuvo la estructura de los ecosistemas y eso logró conservar a las plantas. Y por eso tenemos un montón de plantas, vamos, de ahí viene el pensamiento primigenio de que los ecosistemas abiertos son naturales, porque si no fueran naturales, ¿por qué tengo tantísimas especies de plantas que no aguantan la sombra? Vamos a ver, esto no puede ser. Esto tiene que ser que ha habido unas condiciones durante millones de años porque una especie no evoluciona de un día para otro para que esto pase. Y luego, bueno, pues combinado tanto con los hallazgos fósiles como con ver las cosas que pasan en África, nos ha ayudado a tener esta comprensión. Interesante lo que dices, porque quiere decir que de alguna manera también tenemos que recuperar esa flora, hablando de especies de pastoreo que soporten las sombras, y estamos pensando también en procesos de restauración arbórea y esas cosas. Sí, aunque ya digo, claro, depende de dónde estés, aunque ya digo que Sí, en sí, sí. realidad el pastoreo normalmente ha pasado en condiciones abiertas. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que salvo el único sitio donde realmente se ve que faltan especies es en esa estepa de mamuts de la que hablaba. Porque ahí sí que ha habido una degradación total. Claro, al final las densidades poblacionales en la zona de taiga y tundra, humanas me refiero, han sido muy bajas y ahí las actividades humanas no han sido capaces de mantener el ecosistema abierto. Pero en los demás sitios donde había ecosistemas abiertos, al menos en términos históricos, por ejemplo el Chaco, cuando llegan los primeros exploradores argentinos al principio del siglo XX, aquello es una sabana abierta. Es a partir de la extinción funcional de las actividades de los pueblos originarios allí, porque los confinan, reducen el número por las enfermedades y tal, cuando el bosque se cierra, pero eso era un paisaje sabanoide, ¿no? Y entonces sigue habiendo especies que pueden recolonizar esos espacios abiertos. Claro, En fin. interesante. Adelante. Bueno, te iba a comentar también esta alianza entre ecologistas y ganaderos. En España ahora mismo, en España y en toda Europa, ya comentaba que hay un problema enorme, ya por fin parece que está estallando la cosa definitivamente con una ola de calor tremenda, acompañada de una acumulación de biomasa en los últimos 50 años por políticas forestales basadas en la supresión, que acumula más biomasa. Pues estamos teniendo unos incendios terribles, unos incendios que llaman de quinta y sexta generación, que provocan hasta nubes llamadas pirocúmulos que extienden este fuego a kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, pues son decenas de miles de hectáreas quemadas con consecuencias catastróficas para la gente que vive por allí. Y eso ha hecho que colectivos ecologistas, que todos los grandes colectivos ecologistas de España, en España hay 5 grandes organizaciones ecologistas, que son 2 muy internacionales, bueno, 3 muy internacionales, que son WWF, Greenpeace y Amigos de la Tierra, Friends of Earth. Luego está la Sociedad Española de Ornitología, que pertenece a BirdLife, y luego está Ecologistas en Acción, que es una confederación de grupos ecologistas. Y las 5 han producido materiales y han hecho declaraciones claras abogando por una reintroducción y una repotenciación de la ganadería extensiva como elemento de protección contra los incendios forestales. Porque se ve que esa falta de herbivoría es fundamental en ese problema que hay, ¿no? Y bueno, también hay una toma de conciencia de lo que ha estado pasando en Europa en los últimos
bueno, esto es un diagrama de los últimos 110, 120 años, donde vemos cómo la masa forestal, que es el verde oscuro, ha estado aumentando de forma pues, prácticamente exponencial y además, sobre todo, a costa no de los cultivos, sino sobre todo de los pastizales, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, yo que he trabajado en Finlandia, vemos que el sur de Finlandia y también la parte sur de Suecia tienen ahora lo que llaman pastos seminaturales, que para mí no son seminaturales, porque el pasto en sí es natural, pero bueno, eso es una cuestión de nomenclatura, los tienen clasificados como en peligro crítico. Es el único ecosistema que tienen clasificado en peligro crítico. Y esta acumulación de biomasa en todo el continente es lo que está dando lugar a esa situación explosiva a la que me refería y que realmente lo que refleja es una falta alarmante de vida. Entonces, bueno, pues ¿qué nos hace falta? Tenemos que volver a los elefantes. Lo que pasa es que, como no podemos meter elefantes, pues necesitamos una versión más pequeña y más dirigida, que es, por ejemplo, el pastoreo de caprino, ¿no? Que es el capaz de controlar, por ejemplo, en España se ha visto para controlar cortafuegos, es el que es capaz de comer arbustos y de controlar las leñosas. Y ya para concluir, pues quería recordar, a ver, espérate un momento. Sí, quería recordar el libro de Saint-Exupéry, el del Principito. ¿Te acuerdas de este hombre perezoso que no quitaba los baobabs de su planeta y acababa con el planeta hecho un desastre sin poder vivir en él? Bueno, pues en el fondo en nuestras sabanas, que ocupan mucho más de lo que nos creemos, ocupan hasta lo que ahora llamamos taiga y tundra, podemos tener ese problema si prescindimos de la ganadería sostenible, regenerativa y móvil. Y con Exacto. esto yo creo que por hoy está bien. Estuvo muy bien ilustrado. Yo creo que finalmente se cumple el propósito de esta segunda charla contigo, porque definitivamente hay que, hay que marcar ese diferencial entre lo que es una ganadería con un propósito, que es el de los ecosistemas, y una ganadería que tiene otro propósito que probablemente sea el del dinero. No podemos desconocer que hay, obviamente, una ganadería que pretende, está enfocada demasiado en temas de rentabilizar, de monetizar y de hacer una industria que algunos llamamos un poco salvaje, pero salvaje en el sentido de cómo consume, ¿cierto? Sí. Y de que le falta considerar mucho más holísticamente los efectos que tiene en términos de ambientalidad, si cabe decirlo así, pero también en términos de sociedad y en términos de economía de las comunidades, no de la economía del dueño de la ganadería, sino de las comunidades. Porque todo esto le hace pensar a uno en muchas cosas. Son muchos temas que de pronto no alcanzamos a tocar, pero si uno lo mira desde la perspectiva de las problemáticas mundiales que hoy en día están en boca de todos, una es el hambre, eh, que para mí yo lo repito constantemente en los diferentes escenarios, el hambre que padece el mundo y que se incrementó tanto durante pandemia, es un hambre que no tiene que ver con la producción de alimentos. Hoy en día se producen alimentos suficientes para alimentarnos a todos los habitantes de la Tierra. Y estamos hablando de que eso se logra aun cuando la mayoría de los productores son pequeños y medianos productores de bajos recursos y muy poquitos, porque son mucho menos del 10% los productores grandes, que obviamente hacen una agricultura mucho más intensiva, una ganadería más intensiva. Pero se genera suficiente alimentación para el mundo. Y aún así, una tercera parte de los habitantes del planeta padecen problemas de hambre
y casi un 50% tienen problemas de subnutrición o desnutrición. Esto es ilógico, porque si producimos la cantidad de alimentos suficientes, no entiende uno por qué eso pasa, pero sí entiende uno. Es un tema logístico, es un tema también de voluntad de gobiernos, de cómo hacerle llegar los Y de alimentos que se economía. producen y de economía, Y es un por problema supuesto. de economía más que de producción de alimentos. Sí, ahí Yo tenemos, también, o sea, no me gustaría demonizar a la gente del sector ganadero que decide, por ejemplo, intensificar su producción simplemente para intentar ganar un poco más de dinero, porque creo que hay estímulos perversos. Y uno de esos estímulos perversos es el petróleo, que aunque no lo creamos, aún está barato. Aún está muy barato, para empezar, porque no paga el daño que hace, ¿no? El problema este de cambio climático que tenemos, que es tremendo y que no lo está pagando, pero bueno, aparte por mareas negras, por guerras, por un montón de cosas malas que hace el petróleo, que tampoco vamos a entrar ahora en desgranar. Eh, lo que pasa es que ahí hay un problema de políticas, no solo de gobiernos, sino de políticas mundiales, ¿no? Y ahí se deberían poner serios eh, y realmente promover y premiar a aquellos ganaderos que están produciendo de forma sostenible. sí, correcto, porque es que el primer objetivo de desarrollo sostenible en el mundo es hambre cero, pero el problema no es de comida, porque comida se produce suficiente y una tercera parte de la comida que producimos en la agricultura y la ganadería se va a la basura, literalmente termina parando en la basura, que genera otros problemas de contaminación y de emisiones de metano y otro montón de cosas que Ahí está. contribuye con el problema. Entonces, es un tema que realmente requiere, como tú lo dices, de políticas y de voluntades de los tomadores de decisiones trascendentales para la humanidad en ese sentido. En efecto, también tú acabas de decir una cosa importantísima. Nueva Zelanda ha puesto un punto de referencia interesante hace un mes atrás, en donde genera un impuesto que de alguna manera castiga. ¿Por qué castiga? Porque es un impuesto que tiene que pagar el productor que no está haciendo prácticas sostenibles, pero al mismo tiempo estimula a otros que son los que sí lo están haciendo. O sea, es un impuesto que se le cobra al que daña, destruye, contamina, etcétera, pero se le abona a otro productor que sí va en un camino correcto. Eso es demostrar que se pueden generar mecanismos a través de los cuales se pueda pensar en una ganadería mejor, que no se trata, como tú lo dices, de satanizar a los otros, pero que definitivamente tenemos que reconocer que hay prácticas que están contribuyendo más con el desequilibrio que con el equilibrio. Eh, y, y, bueno, creo que además le hemos dado un toque muy contemporáneo y tú en tu preparación del material que nos quisiste compartir, porque justamente viene todo este problema que hoy estamos viendo en Europa y hay alerta en Estados Unidos también de los incendios descontrolados, pero que también mucho de eso se había podido mitigar si el herbívoro, como tú lo llamas, estuviera cumpliendo su función ecológica en esos ecosistemas. Y tú lo dices de una manera que creo que es muy, ¿cómo se puede decir? Muy elocuente, Didáctica. Ah, sí, y didáctica también, en que pues finalmente hacer bosques por todas partes, finalmente lo que está haciendo es leña para que haya más fuego. Entonces, realmente tenemos que entender más holísticamente estos temas, entender que el todo en su conjunto es más importante y que no podemos desconocer el rol de los herbívoros, en nuestro caso de los animales de pastoreo, dentro de todos los ecosistemas para mantenerlos en equilibrio.
Mucha gente dirá, pero ¿cómo así? El bosque, un bosque es un bosque y está en equilibrio, sin animales, sin animales de pastoreo, porque hay toda una fauna en ellos. Eh, pero ese equilibrio tiene un límite, ¿verdad? Porque en algún Bueno, momento, es que sin herbívoros no está en equilibrio. A no ser que estés en una pluvisilva o en un bosque lluvioso. Pero eso es lo que la gente ya no se acuerda, porque si desaparecieron hace 40.000 años, claro, no se van a acordar. No se acuerdan de lo que comieron ayer. sí, exactamente. Solo como para puntualizar algunas cosas, por ejemplo, mencionaste lo de imitar a la naturaleza en el pastoreo. Yo eh, a veces, o mejor dicho, honestamente, no lo había logrado entender tan bien hasta antes de escucharte hoy, a pesar de que ya te había escuchado en el foro del año pasado. Eh, Porque se han generado obviamente unas propuestas técnicas para hacer esto y precisamente vienen de influencias africanas. El caso de Alan Savory con el pastoreo planificado holístico. Y contemporáneos con él, una persona que se llama, o de apellido Acox, que fue contemporáneo con Savory, que propuso también lo que se llamaba el pastoreo no selectivo, precisamente promoviendo cargas altas de animales con movilidad para darle un reposo adecuado a esos ecosistemas y demás. Porque de pronto el tema no es tan simple como hacer grandes manadas que se vayan moviendo, sino que todo eso tiene que ver más con un contexto de ecosistema. Y creo que es una de las cosas que hoy he logrado entender mejor y que seguramente las personas que también nos están escuchando también. Pues me alegro mucho. Y el tema de cambio climático. Creo que esa gráfica que nos ilustró muy bien, esto es algo que, bueno, los que estamos metidos en esto lo sabemos. Probablemente a muchas personas se les haga confuso todavía entender estos temas de cambio climático y gases con efecto invernadero, pero creo que es importante siempre recalcar que los gases con efecto invernadero eh, tienen diferentes orígenes y que los podemos separar en dos grandes, biogénicos y antropogénicos. Biogénicos, que son los que se dan por naturaleza, una charca o un pantano genera metano y no por eso, como hoy en día también veo noticias que hablan de esos ecosistemas de pantanos y ciénagas y cosas, y ya están empezando a decir que es que eso contribuye con el cambio climático. Claro, sí, de alguna manera sí, pero, pero son emisiones biogénicas, son emisiones de la naturaleza, que las venimos teniendo desde la fundación del planeta hasta el día de hoy y que no por eso hay problema, pero que vienen las antropogénicas. Y es que el solo hecho de estar usando una computadora, de estar usando un teléfono, de encender un vehículo, de cualquier actividad que los seres humanos hacemos en nuestra cotidianidad, obviamente hace una generación diferente y sobre todo el tema de los combustibles fósiles, eh, que siempre han sido los que ocupan el primer lugar y que curiosamente a partir del informe de FAO en el 2006 pasó al segundo lugar. ¿Sí? O sea, siempre han sido el primer lugar. Eh, y son cosas muy curiosas, porque si comparas una finca contra una finca de cientos de hectáreas que perfectamente pueden, o hasta más de 1000 hectáreas, que perfectamente puede ser el lugar que ocupa una ciudad, y comparas los dos lugares, en esas 1000 hectáreas de pastoreo tienes un ambiente totalmente limpio, donde respiras un aire muy puro, donde todo se ve bien, pero vas a una ciudad de las mismas 1000 hectáreas y ves el smog, lo sientes, se te dificulta respirar, pero qué curioso que en esa finca se genera más contaminación que en esa ciudad, ¿cierto? Son cosas Curioso, que, curioso.
Sí, son cosas que finalmente están ahí y que por eso decimos que muchas veces la información se manipula, se saca de contexto. Y cuando tú nos muestras que finalmente la naturaleza genera unas emisiones altas, porque es lo que se muestra en el gráfico, son altas, pero son altas no problemáticas, Eh, versus unas que podrían ser altas muy problemáticas, en donde el combustible fósil termina sobrepasando a las emisiones biogénicas. Y creo que esperamos con muchas ansias tus publicaciones de resultados de esos estudios porque van a ser un soporte científico importante. Pero quería simplemente retomar eso como a modo de resumen de todo lo que nos has hablado hoy, tan importante, tan interesante y que definitivamente necesitamos enrutarnos hacia un modelo productivo eh, en donde la prioridad sea el equilibrio del ecosistema y no los intereses particulares, ni de un lado ni del otro, ni del lado del que quiere que todo se vuelva cultivos agrícolas, ni del lado del que todo quiere que sea ganado, sino que tenemos que hablar de un balance, de un equilibrio entre las dos partes y mucho menos del lado de los que quieren acabar con ambas cosas, porque también los hay. Eh, es, es bien interesante todo esto y seguramente vamos a poder ir tocando esos matices eh, por áreas específicas. Y finalmente yo quería hacerte un par de preguntas. En, en la ganadería, digamos que hoy en día se distingue el tema del sistema silvopastoril. Ese silvopastoril habla de incorporación de árboles. Ujú. ¿En qué tipo de ecosistemas tú crees que no sería conveniente introducir árboles? Porque por ahí he leído estudios muy curiosos también. No sé ni con qué intención se generan, ni cuál sea el propósito de la información, pero estudios donde se dice que eh, no es conveniente introducir árboles en todos los pastizales o en todo tipo de ecosistemas de pastizal. No en todos. O sea, me refiero a que el estudio plantea que de pronto hay ecosistemas en los que no conviene tener árboles desde el punto de vista ecológico, ¿verdad? Sí. Y muy enfocado los he visto al tema de carbono, de las emisiones de carbono, aludiendo que el bosque no contribuye tan eficientemente con eso. Pero por el otro lado tenemos otra cantidad de estudios, de estos que te digo son muy pocos, pero hay muchos otros del otro lado que hablan sobre la reforestación de los ecosistemas, incluso en áreas donde hoy en día nosotros no vemos árboles, pero que se supone que en algún momento los tuvieron. ¿Qué tan Sí. conveniente sea pensar en que el silvopastoril pueda ser un esquema que se use en todos los ecosistemas? Pues la verdad es que me gustaría ver esos estudios que dices, Te voy a porque compartir. no me imagino, bueno, me imagino que puede ser, o sea, lo único que me imagino que puede ser donde no conviene es en lugares donde los árboles no se puedan mantener, en el sentido de que es un esfuerzo absurdo, ¿no? Es tirar dinero, tirar recursos y probablemente también perturbar el suelo, el hacer intentos. Hombre, yo siempre soy partidario de hacer restauraciones ecológicas, es decir, si hacemos las cosas bien, los árboles van a llegar solos. Entonces, Exactamente. pero los sistemas, por ejemplo, hay también un estudio muy bonito en España sobre cómo la transhumancia promueve la regeneración de las dehesas, de estos paisajes sabanarios culturales, porque como dejan las fincas, digamos, menos rascadas cuando parten que las fincas donde el ganado se queda todo el año, pues eso posibilita la regeneración de arbolado mucho mejor. Entonces, a mí se me ocurre que debe ser en estas zonas donde en realidad es tirar el dinero. Donde sí puede haber árboles, bueno, pues como decía, estos ecosistemas abiertos de los que he hablado son al final sistemas mixtos de arbolado, matorral
y hierba. Y la verdad es que, en mi opinión al menos, en mi opinión de ecólogo de pastizales, son siempre convenientes porque aportan recursos forrajeros, tanto los árboles como los arbustos, que el pastizal no aporta, por ejemplo, en épocas secas. Y además, por ejemplo, una cosa que se observa es que la sombra del árbol extiende la vida de la hierba a lo mejor 30 días, o sea, hasta un mes en época seca, al proteger de la evaporación, aparte de esa ayuda contra el estrés térmico de la que he mencionado. Ahora, el otro extremo que me planteabas de empezar a plantar árboles a mansalva, bueno, pues ya sabes qué pienso, ¿no? Es ni tanto ni tan calvo. Sí, Es un error. Creo que plantar árboles en general creo que está sobrevalorado, ¿no? Pero sobre todo plantarlos a mansalva, desde luego es una mala idea. sí, exactamente. Por eso es que se habla tanto del equilibrio, de que incluso en las ganaderías con árboles siempre se ven mejores resultados desde todo punto de vista. Retorno de la fauna, equilibrio biológico, vida en el suelo, vida de la pradera, confort de los animales, confort del ser humano, producción diversa de alimentos, de legumbres, frutas, etcétera. Claro, por ejemplo, Entonces, se ve en muchas regiones lo de las cabras subiéndose a los árboles a pastar en época seca, ¿no? Entonces, una concepción del pasto que no solo está abajo, sino que también está arriba. Eso se ve en Marruecos, se ve en el Chaco, se ve en Kenia. claro, ¿no? Y en nuestros ecosistemas más secos del trópico, porque es que el trópico no todo es selva. El Claro. trópico tiene muchos ecosistemas secos en donde encontramos que, por ejemplo, en las épocas más difíciles climáticamente, sobre todo en épocas secas que tienden a alargarse, los mismos animales no pueden hacer lo mismo que la cabra que se subía al árbol. Pero pueden estirar, tratan de estirar el cuello, los vacunos, los búfalos, las ovejas. Bueno, eh, pero ahí estamos los humanos que les cortamos las ramas y se las ponemos a pie de suelo, ¿no? o podemos también introducir arbustos, porque También. no todo tiene que ser el árbol de 2 o 3 metros o hasta más. Claro. Bueno, los tres Eh, estratos. A mí me parece muy descriptivo lo de los tres estratos. Hay que tener en correcto, cuenta que un ecosistema sano, un ecosistema abierto sano, tiene que tener los tres estratos. exactamente. Y bueno, y finalmente, otro tema que ha sido muy curioso, eh, porque estuve leyendo en estos días una propuesta muy salida de tono. O sea, fue una cosa, mejor dicho, que me pareció una locura. Como alguien que propone, por ejemplo, que el equilibrio bueno, o tiene que ver, para ponerte en contexto, con todo esto que la WWF ha venido llamando como el día en que la Tierra agotó sus recursos. Sí sabes que eso normalmente, Sí, lo hacen cada año, sí. y ya estamos a unos días de la fecha, creo que es el 28 de julio de todos los años, el día que se estableció como Día Internacional para hablar de ese tema. Eh, pero entonces es muy curioso porque este tema en que básicamente lo que se está midiendo es que hacemos un sobregiro en el consumo de los recursos del planeta, y que prácticamente en medio año nos estamos acabando los recursos de todo el año y que por eso estamos necesitando 2, 3 planetas y no sé cuántos más. Eh, yo a veces por ahí tiro las preguntas en los chats o en los foros donde digo, ¿por qué será que la NASA está tan preocupada por invertir en encontrar otro planeta donde irnos a vivir? Y la gente dice, ¿por qué está hablando de la NASA si aquí hablamos es de ganadería? Pero es un poco como tratando de que la gente piense que es una locura lo que estamos haciendo a veces, porque cuánto dinero se gasta uno explorando otros planetas. Eh, Pensando en que es que si acabamos con este tenemos que irnos a otro, y resulta que no estamos invirtiendo lo mismo proporcionalmente en restaurar los ecosistemas en el que estamos. Eh, entonces, me pareció una locura que aparece un señor diciendo que él pensaba
la verdad no he investigado mucho de quién es él, pero que es un antropólogo en todo caso. Y dice que según sus investigaciones y sus conclusiones, él creía que el mundo estaba sobrepoblado por 6.000 millones de habitantes y que se debía plantear una política en la que poco a poco se debía ir despoblando el planeta. Entonces yo digo, bueno, a ver, estas locuras son las que después están en la cabeza de la gente, motivando movimientos en contra de muchas cosas, porque uno dice, bueno, con todo el respeto que seguramente el señor ha hecho sus investigaciones, estudios y planteando sus argumentos, eh, a veces, salen estas propuestas en las que uno dice, bueno, ¿por qué pensar en que con menos seres humanos vamos a tener más equilibrio? Y realmente lo que va a pasar hacia adelante es que vamos a seguir habiendo cada vez más. En este momento estamos ya cercanos de llegar a los 8.000 millones y se proyecta que a 2050 seremos más de 9.000. Entonces, finalmente creo que en vez de prestar atención a ese tipo de propuestas, deberíamos estar trabajando en algo que tú nos enseñas hoy muy claro, y es que al equilibrar un ecosistema, no solamente vamos a lograr el equilibrio ambiental y, y no tener estos problemas de cambio climático. Bueno, que eso también entra en una discusión muy amplia porque cambios climáticos han habido en el planeta siempre, ¿cierto? Por eso se Y se habla de trata de una era nuestro de, bienestar. sí, eso se habla de una era de glaciación y una era de calentamiento. Eso creo que Sí. definitivamente es algo que no podemos eludir. Estamos en el universo y eso va a seguir pasando. Pero también es cómo con las prácticas que hemos hecho hemos intensificado ese problema y cómo a través de unas prácticas totalmente distintas lo podemos ayudar a revertir. Y que finalmente lo que tú nos dejas ver es que el productor agropecuario puede ser más productivo, más eficiente en el uso de la tierra, que son las preocupaciones que hay. No contribuiría con el principal problema, que de hecho es el que deriva en el hambre, que es el de la degradación del suelo, que de eso de pronto no hablamos mucho contigo hoy, pero que es un tema, es el tema más importante hoy en día, y es el suelo que se está degradando. Estamos hablando de 2.400 millones de toneladas al año. Bueno, viste que el mapa que mostré coincide las zonas de cultivos con el ecosistema este abierto que describe William Bond. Correcto, correcto. No es casualidad, porque los grandes herbívoros y el estiércol de los grandes herbívoros es el que ha originado los mejores suelos para la agricultura. Exactamente. Entonces, eso está clarísimo. Eso está Exactamente. A ese clarísimo. punto quería llegar. Claro, lo que Concretamente pasa era es eso. que, claro, eso desde luego tiene su razón de ser y ahí la ganadería regenerativa tiene un papel que jugar en regenerar esos suelos. Ahora bien, hay dos cosas con las que yo creo que merece la pena que te lleve un poco la contraria. Yo creo que a la NASA no la mueve el irnos a otro planeta, sino que una cosa que a mí me parece fascinante del ser humano es esa curiosidad sin fin. E invertir en esa curiosidad y en conocer nuestro entorno a mí me gusta y me parece maravilloso, pero es que es más, ahí yo ya me pongo a pensar un poco demasiado a largo plazo, ¿no? Pero cuando analizamos la química estelar del Sol y todo esto, sabemos que el planeta se va a volver inhabitable en 1.000 millones de años. Es verdad que es mucho tiempo, pero la luminosidad de la estrella va a aumentar, va a secar los océanos, se va a parar la tectónica de placas y nuestro planeta se va a volver inhabitable. Y dentro de 5.000 millones de años, probablemente sea absorbido en la fase de gigante roja del Sol. Bueno, es verdad que es muchísimo tiempo, ¿no? Pero a mí me da por pensar en estas cosas. Y entonces, bueno, pues mira, si ya sabemos vivir en otros planetas, pues no venimos mal. Y realmente creo que el ser humano es la esperanza de la conservación de la vida a muy largo plazo. Si no somos tan tontos de autodestruirnos, que también puede pasar, pero si no somos tan tontos de autodestruirnos, somos la esperanza de este planeta para sobrevivir más allá de este planeta, ¿no? Y de esa cosa tan maravillosa que es la vida.
es cierto. Ahora bien, lo de los 6.000 millones de personas de más, bueno, si vemos la historia de la agricultura en los últimos 2 siglos, por ejemplo, los de 50 a 70 millones de bisontes que se aniquilaron en América del Norte en el siglo XIX, no queda ni un solo hueso. Y eso es porque se usaron todos esos huesos para fertilizar campos. Ya estaba así de desesperada la agricultura como para utilizar esos huesos de fertilizante. Y luego, a principios del siglo XX, se descubre el proceso Haber-Bosch de fijación de nitrógeno a partir del aire, que eso probablemente ha alimentado el crecimiento de la población mundial hasta las cotas que vemos. Es verdad que va a crecer más, pero no va a crecer mucho más. Las predicciones dicen que se va a estabilizar en torno a 2100, alrededor de 10.000 millones de personas. O sea que ya producimos suficientes alimentos para dar de comer a toda esa gente. Pero es verdad que no tanto en ganadería. Yo creo que en ganadería sí podemos producir lo que producimos ahora de forma sostenible. Pero en agricultura es otra cosa, porque a la agricultura le hacen falta nitrógeno y le hace falta fósforo. Y ahí es verdad que la ganadería regenerativa puede desempeñar un gran papel. Habría que hacer números, yo no te sé decir. Pero a mí me da un poco de miedo. Así que espero que consigamos la fusión nuclear o una de estas tecnologías para sacar energía limpia, porque a mí, y con esa energía limpia seguir sacando el nitrógeno del aire y seguir fertilizando, porque si no a mí me da un poco de miedo por la población mundial. Pero dicho esto, bueno, es cierto que la ganadería sostenible, la ganadería móvil y regenerativa, si ha creado esos suelos maravillosos antes, que son las praderas americanas, ahora por ejemplo con este tema que tenemos con la guerra de Ucrania, que no sale la producción de grano, bueno, pues seguramente en Ucrania había migraciones de grandes herbívoros en las estepas ucranianas y rusas de esa zona, y por eso es una de las zonas más fértiles del planeta ahora, o sea, que también es atribuible a los grandes herbívoros. Entonces ahí, obviamente, la ganadería tiene un papel que jugar. ¿Cuál exactamente? Creo que necesitamos saber más, pero desde luego es algo de lo que deberíamos ser conscientes en el sector, que somos parte de la solución y no parte del problema. Y que hace mucha falta estudios precisamente que nos respalden. Yo creo que hay suficiente evidencia, pero creo que también es importante invitar a la comunidad científica, a la comunidad académica, a investigar más en estos temas. Yo estoy de acuerdo contigo, con mi hijo disfrutamos muchísimo y es muy apasionante el tema del espacio, mi esposa también, los tres, nos gusta mucho el tema y creo que el propósito no es nunca eh, desvirtuarlo, sino comparativamente creo que deberíamos tener la misma proporción de inversión en lo que es cómo usamos este planeta mientras que encontramos otras formas de vida. Sí, desde luego deberíamos pensar más en cómo conservar la vida aquí. Exactamente, Sin exactamente. autodestruirnos. Y bueno, no te voy a quitar más tiempo. Simplemente me quedo con ese mensaje de la segunda cosa que has dicho. Y es que definitivamente estamos frente a una oportunidad de hacer todavía las cosas mucho mejor, de lograr que nuestros rumiantes y no rumiantes de pastoreo puedan seguir contribuyendo con la restauración de los ecosistemas degradados, con la conservación de los que todavía no se han degradado y con el equilibrio de todos, donde esos animales juegan un papel fundamental. Creo que queda muy bien demostrado con cosas tan puntuales como las que nos has compartido. Seguiremos trabajando en esa línea y pues seguiremos tratando de demostrar que la ganadería no es el enemigo como la pintan, sino al contrario, puede llegar a ser nuestro mejor aliado. Pues Pablo, he disfrutado mucho, espero que nuestro público también. Me encanta tenerte con nosotros acá, espero que en una siguiente oportunidad nos puedas seguir aportando, quedamos pendientes de que nos puedas compartir los papers cuando ya estén publicados, nos los puedas explicar, porque uno muchas veces lee los papers y le gusta la información, pero qué bueno es tener la oportunidad de escuchar al autor explicarlos. Entonces, quedamos pendientes para esas cosas. Muchísimas gracias, Pablo. Encantadísimo de venir siempre, un placer.
Igualmente. Bueno, nos despedimos entonces de todas las personas que nos acompañaron hoy en este programa que hemos hecho hoy con Pablo Manzano, quien nos ha acompañado desde España. Ha sido para mí realmente un placer compartir este espacio con todos. Los esperamos en próximos programas a través del canal y gracias por acompañarnos como siempre y a trabajar. Señoras y señores, hay que hacer mucha ganadería regenerativa, ¿verdad, Pablo? Así es. Bueno, saludos a todos, abrazos y bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.